Buen día, asesor, compañero. Soy María Verónica Cadena Reguín, estudiante en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, en la licenciatura en Derecho. El módulo Protección Internacional en materia de derechos humanos. Mi matrícula es la 20001769. El reto número 5, criterios del Sistema Interamericano de la Protección de los Derechos Humanos. Maestro José Luis Gaona Esparza, septiembre 15 del 2023. En el presente reto se nos peticiona que analicemos el caso de Rosendo Radilla Pacheco contra el Estado mexicano, ya que los hechos del caso se refieren a la desaparición forzada del señor Radilla Pacheco, persona que se involucraba en diversas actividades de la vida política y social de su pueblo, Atoyac de Álvarez, en el estado de Guerrero, quien fuera detenido por elementos del ejército mexicano el 25 de agosto de 1974, cuando se encontraba en compañía de su hijo, y siendo visto por última vez en el cuartel militar de Atoyac de Álvarez, quien presentaba rastros de violencia física, y hasta la fecha se ha prolongado su desaparición, puesto que el Estado mexicano no ha establecido su paradero ni se ha encontrado sus restos mortales del señor Radilla Pacheco. La denuncia fue presentada el 15 de noviembre del 2001 por la Comisión Mexicana de la Defensa y Protección de los Derechos Humanos y por la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos en México. La Comisión aprobó el informe de admisibilidad número 65/05, donde fue declarada la admisibilidad de la petición del 12 de octubre del 2005. La Comisión adopta el informe de fondo número 6007 de fecha 27 de julio del 2007. Posteriormente, el 13 de marzo del 2008, la Comisión presentó la demanda del caso ante la Corte, solicitando que se declare responsable internacionalmente al Estado mexicano por las violaciones de los derechos consagrados en la Convención Americana y en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. El Estado mexicano interpuso excepciones preliminares relativas a la competencia temporal y material, en donde declaró que la Corte no tenía competencia para conocer sobre los méritos del caso, siendo que se firmó el instrumento de adhesión a la Convención Americana el 2 de marzo de 1981 y depositado en la Secretaría General de la OEA el 24 de marzo de 1981, agregando que de acuerdo a la Convención Americana de las obligaciones jurídicas no podrían aplicarse retroactivamente. Por lo tanto, sus obligaciones comenzarían a partir de la fecha de su radicación. Por lo anterior, el Estado acepta que tiene obligaciones plenas y exigibles desde el 24 de marzo de 1981, fecha de la adhesión a la Convención. El hecho de la desaparición del señor Radilla Pacheco ocurrió el 25 de agosto de 1974, declarando la Corte el caso que tuviera carácter de continuo y permanente, ya que la violación ha permanecido continua y permanente y que ha persistido después de la fecha, generando así obligaciones internacionales respecto del Estado parte. Y dentro de esta categoría se encuentra la desaparición forzada de personas por tener características de continuo y permanente, las cuales ha sido reconocida de manera reiterada por el derecho internacional de los derechos humanos. Por lo tanto, la Corte rechazó las excepciones preliminares que presentó el Estado mexicano y declaró responsable al Estado mexicano por las violaciones de los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, por lo que fue hallado responsable por las violaciones de los derechos a la libertad, a la integridad personal, a la vida y al reconocimiento de la persona jurídica de Radilla Pacheco, así como los derechos a la integridad física y mental, a las garantías judiciales, a la protección judicial de sus familiares. Además, señala que el proceso ante la jurisdicción militar no respetó los estándares internacionales en materia de debido proceso, ordenando al Estado mexicano
que continúe con la búsqueda efectiva y la localización inmediata del señor Radilla Pacheco, o en su caso sus restos mortales, así como realizar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes del artículo 57 del Código Militar y el artículo 215A del Código Penal Federal para que sean compatibles con los estándares internacionales en materia de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación y en otros diarios de amplia circulación nacional la presente sentencia, publicando íntegramente el fallo en el sitio web oficial de la Procuraduría General de la República, así como deberá brindar atención psicológica y psiquiátrica gratuita de forma inmediata, adecuada y efectiva a las víctimas declaradas en el presente fallo. De igual forma, el Estado deberá pagar la cantidad fijada en la sentencia por concepto de indemnización por daños materiales e inmateriales y el reintegro de costas y gastos, por lo que la Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia. Conclusión sobre la importancia y trascendencia de esta sentencia. Al ser el caso Radilla Pacheco la primera sentencia por violaciones a los derechos humanos en contra del Estado mexicano, resulta de gran avance en lo que respecta a las garantías de no repetición, teniendo un gran impacto en el sistema jurídico mexicano, motivando al avance significativo en materia de derechos humanos, promoviendo la fijación de criterios de interpretación en materia de derechos humanos, la culminación con la aprobación de una reforma constitucional del 2011. Se impulsó la adecuada tipificación del delito de desaparición forzada de personas. La reforma constitucional del 2011 otorgó estándares constitucionales a los derechos humanos contenidos en tratados internacionales, fortaleciendo la exigibilidad de los derechos humanos, potenciados así las herramientas y capacidades de la sociedad civil para la defensa de sus intereses y la denuncia de los actos y omisiones de funcionarios públicos en México. Es un fundamento para exigir a la Fiscalía General de la República la expedición de copias de las averiguaciones previas a favor de las víctimas. La información fue obtenida de la sentencia del 23 de noviembre del 2009 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Radilla Pacheco contra el Estado mexicano, así como de la ficha de Radilla Pacheco emitida por la Corte Nacional de Derechos Humanos, que se puede observar en la página de internet. Por mi parte, viene siendo todo, compañeros. Muy amable por su atención.